Muy buenos días. Saludo para todos, espero todos se encuentren muy bien. Yo creo que disfrutamos un momento lindo en la presencia del Espíritu Santo de Dios y que le damos gracias a Él por su amor y por su misericordia, que Él llega a este lugar. Amén. Entonces, un abrazo a todos, un saludo también para los hijos que tenemos por fuera. A Pacho, te enviamos un saludo, mi negro lindo. Tú sabes que te amamos. Daniel, Manuela, los niños, un saludo, les amamos, los queremos. Carolina y todo el grupo de allá de Kissimmee, que es una iglesia en proyecto de acá de Fuego de Dios. Nos vamos a ver pronto, queriendo Dios. Y les enviamos un saludo a todos los que nos están viendo allá y a todos los que nos ven en las redes, un saludo muy especial. Les voy a decir algo, Dios hoy va a hacer cosas sobrenaturales en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Y vamos a leer Gálatas. En el capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Pero también nos habla en Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo número 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. Mira lo que dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y hoy vamos a ver algo muy importante, iglesia. Cuando esta palabra nos habla de que estamos viciados, oye muy bien, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y les voy a contar algo. ¿Qué es viciado? ¿Qué es vicio? Dice, es una conducta o hábito negativo, dice, y perjudicial, que se repite con frecuencia. Hay personas que aún están en las obras de la carne, dicen que no están cometiendo pecado, pero están contaminados porque están viciados. Y les pongo un ejemplo. Una persona que tenga el vicio del alcohol, otros de las drogas, ¿sí? Y una cantidad de vicios como el juego, amén, los juegos de azar, son vicios y son cosas que muchos cristianos vienen arrastrando desde atrás. Amén. Muchos cristianos vienen con cosas de atrás. Y eso es un vicio. Toman el pecado como un vicio. Nos dejamos contaminar, nos dejamos llevar por las cosas del mundo. Amén. Recuerde que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Amén. Nosotros no somos de acá. Por ahí veía yo que en muchos lugares como estos están invitando a todos que fueran con poncho, con sombrero, ¿sí? Iban con cosas acá colgados de flores. ¿Sabes qué es algo que están entrando de la calle, de las costumbres mundanas, y los están llevando a la iglesia? Amén. Porque son culturas y nosotros no podemos entrar a las culturas. Son carnavales, son ferias donde usted ve licor, donde se ve fornicación, adulterio, hurtos y una cantidad de cosas. Y entonces mire que muchos lugares están queriendo entrar eso a las iglesias. Son vicios que vienen del mundo, pero que nosotros no podemos participar de esos vicios del mundo. Amén.
nosotros estamos viviendo en el espíritu, pero no en la carne. Yo hace 8 días les hablaba del hombre interior. Amén. Y ese hombre interior es el hombre, yo les decía que tenemos que estar alimentando nosotros los hijos de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver algo acá muy importante, de que la gente se está olvidando del vicio que tiene en su vida. Hay gente que arrastra con cosas del pasado, son vicios. La gente se acostumbra a vivir en el pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque están tan habituados al pecado, están tan enviciados al pecado, que les da igual cuando se cometen errores y cuando se cometen pecados. Amén. Entonces, hay una cantidad de pecados en la parte de los seres humanos, como la envidia, el enojo, el orgullo, la altivez, ¿sí? Yo hace un tiempo les compartí acá algo sobre Bartimeo, el ciego. ¿Sí recuerdan? ¿Recuerdan cuando habla la palabra de Dios, cuando Jesús mandó a llamar a Bartimeo? ¿Qué fue lo que hizo Bartimeo? Él se quitó la capa y la arrojó. Amén. Cuando Bartimeo arroja esa capa, él está arrojando todo su pasado. El pasado lo tiró y lo dejó allá, porque ya iba a tener un encuentro personal con Jesús. Recuerden que Jesús había mandado por él. Cuando él les gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, que les decían que callara. Cuando Jesús dijo: tráiganlo. Y entonces él va y tira la capa. Esa capa representa todo su pasado, toda esa vida mediocre y pesada que él vivía. Entonces, cuando él va y tiene un encuentro personal con Jesús, ya él no tiene la capa, sino que él recibe una nueva vestidura. Amén. Y esa nueva vestidura es la que tenemos cada uno de nosotros cuando recibimos a Jesús como nuestro único y verdadero Salvador. Amén. Y fue esa vestidura que el Señor nos puso a cada uno de nosotros, iglesia. Esa vestidura es diferente a la que nosotros teníamos antes de conocer a Jesús. Y como nosotros tenemos una nueva vestidura, Él la llega y la coloca. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. El Señor nos ha dado a todos una palabra profética. Y que miremos que sea una palabra profética que viene directamente de Dios. Y entonces, cuando tenemos esa vestidura, el Señor nos quiere afirmar, afianzar con esa palabra que nos da. ¿Sí? Y a través de esa palabra y de esa vestidura, el Señor comienza a hacer una vida nueva en nosotros. Pero ¿qué sucede, iglesia? Que muchos cristianos en todos los lugares del mundo están viciados todavía con cosas del pasado. Y hay algo que está sucediendo hoy en día. O sea, las culturas, el pecado, todo lo que vemos tan normal, aún los cristianos están viciados a eso. Nosotros no podemos seguir viendo el pecado normal. O sea, todo mundo en la calle lo ve muy normal. Ven el pecado normal cuando violan los niños, cuando los secuestran. Y la gente ve las noticias y se les da lo mismo. Dice: no, sí, eso en este país es normal, que secuestren los niños, que los violen, que los maten. Nosotros eso no lo podemos ver normal, iglesia, porque es un pecado que está en contra de los niños. Amén. Nosotros tenemos que ser diferentes porque tenemos una vestidura diferente, porque somos hijos de Dios. Amén. Entonces la parte de la carne la tenemos que ir haciendo a un lado. Tenemos que vencer la carne. Sí, a uno muchas veces le decía: no, pero mira, yo les contaba a ustedes que yo hay veces me enojaba y que me molestaban cosas, y cierto. Y yo hace días me meto con Dios y yo le digo: si yo tengo una nueva vestidura, ¿yo por qué tengo que enojarme por nada o responder mal? Y saben que yo me despojé de eso, porque uno no se puede acostumbrar a eso, iglesia. Porque el enojo, a todos nos llega enojo, pero ¿cómo vamos a reaccionar con el enojo?
Amén, porque eso es algo de la carne. Y entonces tenemos que tener mansedumbre y saber cómo vamos a reaccionar. Y es un ejemplo al enojo. Amén. Y ahí es donde nosotros nos vamos a ver como verdaderos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando Moisés, dice la palabra que Moisés era el hombre más manso de la tierra? Y Moisés había cometido un homicidio. Y luego Dios hizo algo en la vida de Moisés. Se convirtió en el hombre más manso de la tierra. Él tomó la decisión de seguir al Señor. Y entonces Jehová hace algo en la vida de él. Y el apóstol Pablo nos habla mucho acá en Efesios, en Gálatas, sobre cómo cortar los deseos de la carne. Cómo nosotros como cristianos tenemos que ir matando los deseos de la carne. Amén. Desafortunadamente, uno siempre está viendo cosas feas con personas conocidas, con ministros, pero nosotros no podemos caer ahí, iglesia. Nosotros tenemos que ser diferentes, marcar la diferencia. Entonces, comenzamos a matar la carne. Amén. Comenzamos a ir despojándonos de la carne. Y entonces el Señor coloca esa vestidura y viene un cambio en nuestra vida. Viene una metamorfosis. ¿Qué es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros? Nosotros, dice la palabra que como cuando somos del Espíritu, pensamos en las cosas del Espíritu. Si nosotros somos espirituales, tenemos que pensar en las cosas espirituales y no en la carne. Mire, muchas veces nosotros pensamos que estamos bien con Dios, iglesia, pero no siempre. Yo les he dicho muchas veces, tenemos que hacer un autoexamen. Amén. Y si nosotros tenemos las esposas, lógicamente una ayuda idónea, ellas tienen de colaborarle a uno, porque uno muchas veces se enceguece y uno muchas veces cree que estamos bien. Pero cuando la esposa le dice a uno, mira, ten cuidado con esto, entonces nosotros tenemos que tener cuidado y entrar en la presencia de Dios y preguntarle a Dios, bueno, Señor, si es verdad lo que me está diciendo. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a tener un cambio y una renovación, iglesia. No podemos seguir viviendo en nuestra propia humanidad caída. Recuerden que nosotros venimos cuando Adán, ¿sí? Pero ya Jesús hizo algo nuevo en nosotros. Ya nosotros vivimos por la gracia de Dios. Y así como vivimos por la gracia de Dios, mucha gente dice, no, pero es que yo ya no vivo en la ley. Nosotros vivimos en la gracia. ¿Saben una cosa? Es aún más delicado. Es más delicado hoy que vivimos bajo la gracia de Dios. En esa época, la gente se les exigía, iban y mataban unos becerros y eso, a ofrecer sacrificios a Dios, pero era algo externo. En nosotros es algo interno, algo espiritual, donde nosotros, lo que yo les decía del hombre interior, Dios eso es lo que Dios mira en lo más profundo de cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque en esa época la gente no tenía el Espíritu Santo. Nosotros hoy en día el Espíritu Santo está en cada uno y como tal es más delicado para nosotros. La gente dice, no, ya Dios me perdonó, Jesús me perdonó. Sí, ya nos perdonó. Y ese es el hecho, iglesia. Él ya nos perdonó, pero ¿cómo estamos nosotros? Amén. Y les voy a decir algo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, porque hay veces estamos viciados. A uno le dicen, es que el genio suyo, mire que usted como es, se enoja. Y yo decía, pero es que yo soy así porque yo toda la vida fui así desde chiquito y punto. No, señores, tenemos que ser diferentes, porque nacimos de nuevo. Y si nacimos de nuevo, es porque el Señor nos colocó, lo que yo les decía ahora, una vestidura nueva. Amén. Tenemos que quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza. ¿Y cuál es esa vieja naturaleza? Lo que éramos antes, cuando estábamos llenos de pecado, cuando estábamos llenos de todas esas cosas que no eran del agrado de Dios. Amén. Ya hoy nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y la palabra dice, lo que les estaba leyendo ahora acá en Gálatas 5,
Y dice en el versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Amén. Mire, esas dos posiciones no se negocian. Eso no se negocia. O somos del espíritu o somos de la carne. Y hay algo muy tremendo ahí, porque el espíritu y la carne no la van. Amén. Ellos no se pueden encontrar. Eso es algo inevitable, algo que no se puede revolver. Amén. Decir, yo soy espiritual pero soy carnal. O soy espiritual o soy carnal. Amén. Y entonces en un momento estamos pensando en las cosas del espíritu y al rato estamos pensando en las cosas de la carne. No podemos. O soy espiritual o soy carnal. Amén. Y entonces por eso dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren, lo que tú quieres hacer. Amén. ¿Recuerdan cuando Jacob, que fue y le puso una vestidura diferente a José? Amén. Fue y le colocó una vestidura de colores. Jacob, dirigido por Dios, le colocó esa vestidura a su hijo José porque estaba marcando algo espiritual muy diferente para José. Y eso mismo pasa con nosotros. Nosotros, el Señor nos pone una vestidura nueva porque Él está marcando algo espiritual muy diferente para nosotros, a los que no conocen a Jesús. Entonces mira qué muy importante la vestidura que nosotros nos pongamos, iglesia. Amén. No te estoy diciendo que entonces las mujeres tienen que ir con falda larga, con el cabello largo, sin pintarse las uñas. No es eso, es la vestidura espiritual que el Señor nos está hablando. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esto. A José le ponen esta vestidura de colores y era que el Señor estaba marcando un destino diferente para él. Cuando Dios te quita esa vieja naturaleza, ¿qué viene y pasa en nosotros? Que nos revestimos del poder del Espíritu Santo. Amén. Mucha gente dice, Señor, yo te pido que me ayudes. Ayúdame a dejar el licor. Tenga la plena seguridad que el Señor no va a bajar del cielo y si te pone una botella de aguardiente ahí, el Señor te la va a quitar y te la va a quebrar. Eso viene también en la voluntad de cada uno de nosotros. Amén. Y es la voluntad de uno. La gente dice, no, pero sigue orando para que el Señor, yo no quiero seguir bebiendo. Usted tiene que tomar la decisión de no seguir bebiendo. Hay cosas en la carne, eso es una lucha muy tremenda. Les digo una cosa, iglesia, a todos nos toca pasar momentos de la carne. Amén. Hay momentos de la carne con el enojo, con la ira y con una cantidad de situaciones que a todos nos ha tocado pasar. Amén. Aquí ninguno de ustedes me pueden ir a decir, no, pastor, yo nunca me he enojado. Yo nunca he hecho esto o aquello. Un ejemplo, cualquier situación. O nunca me he tomado un trago. Sí. Muchas cosas que son cosas de la carne y que son pecado. Y eso, mientras que nosotros estemos acá, se nos van a presentar cosas de la carne. Amén. Entonces, nosotros nos despojamos de esos viejos vicios. Hay gente que tiene el vicio de decir mentiras. Y son tan mentirosos que ellos mismos se las creen. Hay gente tan mentirosa que uno le dice, pero venga, pero no, eso no es así. Y están tan enviciados a la mentira que entran y alegan y se sostienen en la mentira. Eso es un vicio, que es pecado. Es tanto pecado la mentira como cuando usted va y se roba algo. Usted dice, no, me robé 200,000, pero yo le dije una mentira chiquitica a alguien. Mentira es mentira. Y hay gente que se envicia a eso. Hay gente que están enviciados al viejo hombre. Pero nosotros estamos aprendiendo algo hoy, porque yo sé que la mayoría están enviciados a algo. Porque nos acostumbramos a vivir así.
Saben que es muy bueno que ustedes se sienten con sus esposas y conversen de lo espiritual. Es muy importante, porque muchas veces la gente no le dice una las cosas, pero la esposa sí se las dice, o uno a ellas. Amén. Y entonces la esposa le dice a uno, mira, el genio, o situaciones como me pasaba a mí, que yo dije, no, yo tengo que salir de esto, yo no puedo quedar ahí, porque es pecado. Yo tenía eso como un vicio. No, yo por todo me voy a enojar y por todo voy a responder mal. Y yo sé que muchos de acá tienen ese vicio, el enojo, la ira, amén, responder mal, ¿sí? Y que sabemos de que el Señor quiere que nosotros seamos mansos y humildes de corazón. El Señor quiere que nosotros seamos esas personas que mostremos luz donde nos encontremos, que la gente vea algo diferente, que la gente diga, uy, ¿esta persona qué? No, es un hijo de Dios. Entonces tenemos que despojarnos de todo eso, de la mentira, la falsedad, del adulterio, de la fornicación y muchas cosas que nosotros tenemos que dejar para convertirnos en un verdadero hijo de Dios. Amén. Vivir en espíritu y vivir en santidad para Dios. ¿Sí? Cuando una persona, mira, hay gente que le dice a uno, pero es que yo cómo hago para luchar contra la carne. ¿Saben una cosa? ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que el Señor los despierta a las 2 o 3 de la mañana y dice, no, yo no me voy a levantar a orar? Y quieren seguir durmiendo y el Espíritu Santo les dice, no, ore. Cierto que hay veces es una lucha con la carne. Hay veces uno dice, no, pero yo cómo me voy a levantar hasta ahora a orar. Más bien oro. Nosotros oramos, bueno, a las 4 o 3 hasta el mediodía derecho. O mi esposa se viene para acá. Y entonces hay veces el Señor lo despierta a uno y uno mira la ventana y uno dice, no, pero es que todavía está muy oscuro, está haciendo frío. Porque hay una lucha con la carne. Amén. Y eso es lo que quiere el enemigo. O sea, que haya esa lucha con la carne. Entonces la carne te jala y te dice, no, ore más tarde. Pues sabiendo que ustedes se levantan ahorita, hace el devocional y ya quedan derecho orando hasta el almuerzo, después del almuerzo. No, háganle. Pero saben, es una lucha en la carne. ¿A cuántos de ustedes no les ha costado de que el Señor los despierta a orar y no se levantan a orar? Les digo una cosa, hay veces es difícil orar por la lucha con la carne. Nosotros tenemos que llegar a una dimensión donde sentamos la necesidad de ir y buscar la presencia de Dios. Tenemos que buscar ese momento donde uno va y está en algún lugar y uno dice, ¿cuándo era que estoy en mi casa? Porque quiero entrar en la presencia de Dios. Amén. Y son cosas que la carne, usted coge a una persona que esté en drogas y usted comienza a hablarle y mucha gente le dice, no, pero es que es el vicio. Eso no es así, iglesia. Entonces usted lo coge y le dice, no, pero es que tengo esta habilidad con la marihuana, yo no sé qué hacer. Entonces le dicen a uno, no, pues deje la marihuana. Pero no le dicen a la gente, venga, deje la marihuana, pero yo le voy a decir cómo la puede dejar. Amén. Hace hablaba con un man y yo le decía, usted tiene que dejar el licor, porque usted es bien. Pero ese licor lo tiene en el piso y lo va a tirar más hondo. Y yo dije, pero yo le digo que deje el vicio. ¿Y cómo lo va a dejar? Y yo dije, pero venga, pero para usted dejar el vicio, comienza a buscar de Dios, lea la palabra y enseñarle a la gente de cómo van a salir de esas cosas de la carne. Amén. La carne física, la parte sexual. En la iglesia, en Efesios nos hablan de una reina, de una diosa que se llamaba Diana. ¿Sí? Entonces miren, la costumbre de esa época con esa gente, ellos iban y adoraban a Diana. Diana era con sus senos afuera, ¿sí? La estatua esa. Pero para ir y pedirle los milagros a Diana tenían que buscar a una sacerdotisa. Y ellos tenían que ir y tener relaciones sexuales con la sacerdotisa para poder entrar, amén, a pedir a Diana. ¿Sí ven? Ustedes se imaginan toda esa mano de manes haciéndole la fila a la sacerdotisa. Ustedes se imaginan esas filas y la sacerdotisa ahí que ya no podía más.
porque ya estaban viciados a la fornicación. Yo creo que habían manes ahí que ni necesitaban nada de Diana, y más sin embargo yo creo que iban, no, yo es por la sacerdotisa, y haga la fila. Era un vicio, iglesia. Este mundo en el que estamos ahora, pero que no pertenecemos a él, está viciado, iglesia. Nosotros como hijos de Dios no podemos entrar a participar de los vicios de las cosas del mundo. Nosotros somos espirituales y por eso la palabra dice que lo que es del espíritu es contra la carne. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros tenemos que estar en contra de las cosas de la carne. Amén. Los deseos de la carne te apartan de la comunión con Dios. La carne te aleja de Dios. Amén. Y te van apartando de Dios. Entonces muchas veces ustedes pueden estar orando por algo y ustedes ven que no les llega la bendición. Y entonces usted dice, pero yo tanto orar, ayunar. Te digo una cosa, el Señor esas oraciones no las va a escuchar. Porque se está viviendo en la carne y se está orando en la carne. Amén. En Efesios el Señor nos habla, Pablo, que nosotros debemos de estar renovando nuestras actitudes. Y las actitudes de nuestra mente, nuestros pensamientos tienen que ser totalmente renovados. Nuestros pensamientos no pueden seguir siendo los pensamientos de antes. Amén. Entonces nos tenemos que poner esa nueva ropa aún en la mente. Nuestros pensamientos. Cuando pensamos mal de las demás personas, aún pensamos mal de nosotros mismos. Cuando se comete un pecado y Dios lo perdonó y entonces la persona sigue dándose juete que por el pecado que cometió, si ya el Señor te perdonó. Y entonces dice, no, es que yo la embarré otra vez con la misma cosa. Sí, no, pastor, pero es que el Señor hace tiempo le perdonó eso. Al rato aparecen, uy, pastor, no, estoy destrozado, ¿qué le pasó? No, por lo de la otra vez. ¿Qué? El pecado que cometí, todavía está con eso. Y el Señor no se acuerda de eso. Y la gente dándose fuerte con eso. O sea, nosotros ya el Señor nos perdonó. Y ya tenemos una nueva vestidura en Cristo. Si somos espirituales, si seguimos en las cosas de la carne, que estamos en fornicación, en adulterio, y eso se volvió una costumbre, ya es otra cosa. Amén. Pero nosotros fuimos llamados a ser santos. Amén. Les voy a poner otro ejemplo de la vestidura. ¿Recuerdan cuando el hijo pródigo? El hijo pródigo, él se sintió muy ganado. Dijo, bueno, el viejo tiene plata, está rico. Y entonces él va y le dice al papá, hey papá, yo necesito que me entregues mi herencia porque me voy. Y eso era una vergüenza en esa época para el papá. Entonces el papá le dice, ¿cómo así, hijo? Sí, necesito que me des lo mío, que me voy. El papá le dice, no, listo. El papá llega y le entrega todo. Ustedes ya saben la historia, que fue, se lo rumbió todo. De pronto lo gastó en licor, de pronto con mujeres. ¿Tú qué crees cuando llegó él de nuevo a la casa del padre? ¿Se acuerdan cuando el hermano le dio envidia? El padre le mandó a colocar una vestidura nueva, porque ya no era digno de entrar de nuevo a la casa del padre con la vestidura que llegó. Llegó con una vestidura vieja. Amén. Una vestidura llena de pecado. Entonces el Señor le dijo, ya se arrepintió, entonces vamos a colocarle una vestidura digna. Y eso es lo que quiere el Señor, iglesia, hoy. De pronto estamos arrastrando con una vestidura vieja, aún siendo y diciendo que somos cristianos. De pronto estamos arrastrando una vestidura vieja, así estamos yendo a la iglesia. Usted en todas las iglesias del mundo va a encontrar gente con vestiduras viejas. El Señor quiere renovar la vestidura hoy. El Señor quiere hacer algo nuevo hoy. Y el Señor quiere que hoy seamos, a partir de hoy, ojalá todos saliéramos con una túnica como la de José, una túnica de colores, iglesia, porque esa túnica también representaba el propósito de Dios con José.
El Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Nosotros nos podemos llamar Joseses y Josesas. Y entonces nos vamos a ir con una vestidura nueva de aquí, hoy. Amén. Amén, doña Débora. Una vestidura totalmente diferente, de colores. Amén. Entonces, hay gente, miren iglesia, ¿cuántas personas? Bueno, a mí me pasó. Yo llevaba un poco de años en santidad y un día cometí un pecado. Me cuidé un poco de años y en 5 minutos cometí un pecado. Chao vestidura, la manché. Por eso nos tenemos que cuidar. La palabra dice que el que se sienta o se sienta que se crea que está muy firme, que se cuide de no caer. La carne es el principal enemigo y nosotros mismos de la carne. ¿Saben por qué? Porque ella en cualquier momento te hace cometer un error. Por eso nosotros tenemos que estar llenos constantemente del Espíritu Santo. No podemos permitir que el Espíritu Santo se vaya vaciando y nosotros quedarnos así. ¿Saben por qué? Porque cuando eso sucede, pues como hay algo vacío, la carne llega a llenar ese vacío. Y la carne llega a llenar ese vacío, iglesia, perdemos. Por eso hay que tener una relación constante con Dios. Por eso tenemos que estar siempre ahí alimentándonos, aprendiendo. Amén. Mañana nos vamos a ir a encerrar por ahí a un hotel. Desde por la mañana casi hasta por la noche, mi esposa y yo, con Dios, a aprender, a estudiar, con personas estudiosas que son de sana doctrina. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No, que no vamos a ir a pasear, no, ¿cuál a pasear? Vamos a alimentar el espíritu, porque nosotros todos los días tenemos que estar alimentándonos. Amén. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, bien alimentado, hay poder de Dios en ti. Entonces la carne, ¿qué va a hacer ahí? La carne va mal. Y a usted le pueden poner lo que sea. Le pueden presentar a Satanás lo que usted quiera. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo, te vas a mantener firme. Amén. Pastores, que hay veces a las mujeres, a los hombres le ponen personas del sexo opuesto, o le ponen tentaciones con el dinero, o con todo lo que la persona más, la debilidad que tenga la persona. Si de pronto fue una persona que consumía droga, ahí se la va a presentar la persona con droga. No, venga, ¿sabe qué? Ayer yo hablaba con alguien, no recuerdo, y yo le dije, tan tremendo. Bueno, estábamos hablando con Edison. Y entonces yo le decía, porque me decía, no, que de donde ellos son, siempre se le acercan y dicen, vamos a tomar cerveza. Entonces yo le decía, qué tan tremendo. Y apuesto que si uno tiene hambre, no le dicen a uno, venga, yo le invito a almorzar. No, porque primero es las cosas del pecado. Amén. Y hay cristianos aún que los invitan a tomar y dicen, no, pues que una o dos, no pasa nada. Sí puede pasar. Puede pasar. Hace muchos años, yo recuerdo que estaba yo por allá con Andrés. Y claro, como Andrés tenía un puesto, eso les llegaban con licor de todos los colores, y sí. Pero me gustó mucho algo, que llegó un tipo ahí en su carro y le dijo, bueno, Andrés, vamos a tomar unos chorros. Y yo dije, aquí es donde me van a pillar, a ver cómo está este man. Vamos a ver cómo está aquí la carne. Y Andrés le dijo, no. Y yo, ¿era porque estoy aquí? Cuando el man le dice, pero es porque te volviste así, hombre, que ya no te volviste a tomar un chorro que te invitamos. Y yo, o sea que eso viene de atrás. Bueno, listo. Uno sí es metido harto. Sino que uno está pendiente, porque uno dice, uy, de la iglesia, vamos a ver. Cuando el man dijo, no, ¿cuánto hace que te estamos ofreciendo chorros desde hace tiempos y qué te pasa? Nosotros tenemos que ir venciendo todo eso, iglesia. Amén.
Entonces nos tenemos que despojar de esa humanidad caída, viciada, que estaba antes en nosotros, pero que ya Jesús nos liberó de ella en la cruz del Calvario, iglesia. Y hay personas que siguen todavía con ataduras y siguen amarrados ahí. Amén. Nosotros no tenemos por qué vivir con ataduras, iglesia. Ya el Señor nos vino a traer libertad. Y la libertad que nos trajo el Señor, Él fue el que le tocó sufrir todo en la cruz y aquí en la tierra por cada uno. Y todo eso nos lo regaló. Y más sin embargo, muchas personas no lo valoran. ¿Saben algo? El deseo de la carne cada día te va a ir alejando más de Dios. Amén. Vuelvo y les digo, esto nos afecta a todos, porque estamos viviendo acá en la carne. Yo no le puedo decir mentiras. Uno hay veces despierta a las 2 y yo miro a Liliana. Y entonces el Espíritu Santo me dice, ven, levántate. Y yo digo, no, yo ahorita más tarde oro. Pues se me va a quedar unas horas por la mañana. Levántese. Y es una lucha. Hay veces es lucha. Y a todos nos pasa, iglesia. Pero no nos podemos dejar vencer de la carne. Antes más bien pensemos, ¿qué será lo que quiere Dios? ¿Qué será lo que Dios me va a hablar allí? Y entonces eso nos va a motivar, porque uno va con expectativa al lugar secreto. Y uno dice, bueno, Señor, acá estoy. ¿Qué es lo que me vas a decir? Ahora, cuando usted tiene necesidad de algo, entonces amanecen en vigilia, pidiendo lo que necesitan. ¿Sabe qué, iglesia? Eso también es carne. El Señor dice que Él sabe de qué cosas tenemos necesidades, y Él conoce todas nuestras necesidades. Amén. Y como Él conoce nuestras necesidades, Él las va a suplir. Amén. Ayer tuvimos una reunión por allí en Medellín. Y a mí no me gusta salir los sábados, ni a mi esposa. Todo el sábado para Dios, para el domingo venir bien. Y la tabletica mía chiquita, en el aeropuerto me la quebró una muchacha y la puso duro y pum, siempre se... Y ayer estamos con una señora amiga y me dice, pastor, mira lo que te mandó mi hijo. Y me mandó tremenda tablet. Y yo, wow. Y hoy el Señor tan fiel, iglesia. Y no es que uno pida, uno le pide a Él y Él pone a quien bendecir. Amén. Y entonces esas luchas de la carne comienzan a dejarlas a un lado, a llenarse del Espíritu, y entonces el Señor comienza a bendecir. Entonces por eso te digo, vas a entrar al lugar secreto, pero no a pedir, sino a deleitarte en la presencia, a ver qué te habla Él para el Espíritu. Amén. O sea, iglesia, con Dios es tan fácil. Para mí me parece muy, pero muy sencillo, facilísimo con Dios. Por eso tenemos que saber enfrentar todas estas cosas de la carne. ¿Y cómo las vamos a enfrentar? Vamos a poner voluntad para ir renovando nuestros pensamientos e irnos llenando del Espíritu Santo. Y entonces irnos llenando de la palabra, porque cuando llega la palabra, recuerda cuando Jesús estuvo en el desierto, cómo iba venciendo la tentación a punta de palabra. Y eso mismo lo tenemos que hacer nosotros con la palabra. Por eso es muy importante, iglesia, estar empapándonos de la palabra de Dios, estar aprendiendo. Nosotros no podemos ser cristianos de venir los miércoles o los domingos y ya quedarnos todo el resto de semana así hasta el miércoles o hasta el domingo. No. Nuestra relación con Dios es la principal relación que tiene que tener un cristiano. Es más importante hasta que la relación con tu esposa. Sencillo. Porque Dios, tú vas a entrar y te va a dar instrucciones. El Señor te va a hablar de tu hogar. Cosas que necesita de pronto organizar Dios en el hogar. Pero usted no va. ¿Qué vas a solucionar si no oís la voz de Dios? Y tenemos que oír la voz de Dios, escuchar la voz de Dios.
Amén. Entonces los deseos de la carne nos seca espiritualmente. Ustedes han visto gente, cristianos deprimidos. ¿Saben por qué es, iglesia? Porque han perdido la relación con Dios. Entonces se pierde la relación con Dios, entonces llega la carne a tomar posesión de esa parte espiritual ahí. Entonces ya no está el espíritu, sino que está la carne. ¿Y qué va a hacer la carne? Pues claro, el enemigo llega y comienza a aprovechar. Las personas se comienzan a sentir oprimidas, deprimidos, desanimados, porque trae desánimo. Usted no va a ver un cristiano que esté lleno de Dios, lo va a ver deprimido ni oprimido. Cuando hay una persona que es de oración, de estudio de la palabra, usted esa persona no la va a ver así. Pero cuando la persona se comienza a alejar de Dios, de la oración y de todo esto, le va a llegar el desánimo. Amén. Y entonces también la persona se va a deprimir. Hay veces le dicen a uno, yo no sé qué me pasa, he estado como tan aburrido. ¿Y cómo da el tiempo de oración? Pero ¿cuál tiempo de oración, pastor, con esta aburrición que mantengo? Pues claro, cada día va a estar más aburrido, cada día va a estar más oprimido. Ahora, la falta de oración y de comunión con Dios te va a debilitar tu parte espiritual. Mire que la mayoría de las personas, y más cuando están entrando ya en edad, ya comienzan a tomar que las vitaminas, que el Centrum, y vitaminas para la memoria, para los huesos, que le duelen las rodillas. Amén. Y entonces allá en el nochero son un poco vitaminas, y la esposa les compra el pastillero y dice, esta es la de las 8 con el desayuno, esta es la de la media mañana, y esta vitamina ya es en la noche para que duerma. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el cuerpo se va debilitando con el paso de los años. Amén. Eso mismo pasa con la parte espiritual. Si nosotros no la alimentamos, se va a ir debilitando. Entonces, cuando tú vayas y le hables a alguien de Jesús, pues la persona que va a sentir, antes si usted la ministra, le va a pasar esa debilidad a esa persona. Amén. Si usted está desanimado o deprimido, venga, yo oro por usted. Ahí quedó clavado la persona, estaba deprimida también. Eso se transfiere. Por eso, hoy tenemos que aprender algo. No podemos seguir dándole gusto a la carne. No podemos, iglesia. ¿Sabe también lo que yo les decía ahora con la oración? Que la carne no te deja levantar. Y más si está lloviendo. Dice, no, qué frío, más tarde oro. Eso es mentiras. El mejor momento para orar es en la madrugada. Ahí usted más fácil escucha la voz de Dios. Que tiene sueño, métase al chorro, a la ducha, y vas a salir bien de allá. Otra cosa, usted entra a orar y cuando menos piensa, si usted llega y se postra y acá está la cama, su esposa entra y lo va a encontrar acostado roncando y arrodillado. ¿Por qué? Porque la carne hace eso, te impide hasta la oración. A mí me dice Liliana para la sala, yo siento a mi esposo roncando y él se levantó a orar. Mentira, está única arrodillado y apoyado en la cama y roncando. Pues yo no. Yo no, porque antes me gusta y soy como con la expectativa de que nos va a hablar Dios. La carne te convierte en un enemigo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la carne nos lleva al pecado, la paga del pecado es la muerte, y el pecado está en contra de las cosas de Dios. Iglesia, tenemos que prestarle atención a esto. Amén. Ustedes recuerdan cuando Pedro estaban en la barca, que estaban todos con miedo, que el mar estaba todo picado, que apareció Jesús caminando, que todos decían, ¡hey, un fantasma! Yo creo que más de uno de esos discípulos se tiró en la barca y agachados, con miedo. Cuando dijo Pedro, es él, Jesús.
Recuerdan que llegó Pedro y le dijo a Jesús: ¿puedo ir? Y Jesús le dijo: ok, hágale. Y entonces el tipo dio unos pasos y todo ese viento y esas olas, ¿qué pasó con Pedro? Se comenzó a hundir. ¡Hey, Jesús, sálveme! Y lo sacó. Hubo un momento ahí que él quitó la mirada de Jesús y comenzó a mirar en la carne. Cuando nosotros miramos el mundo en la carne, se pierde lo espiritual. ¿Y saben qué pasa? Viene el enemigo y comienza a mandar vientos y olas que nos van a desubicar, que nos van a traer miedo. Amén. Y ese miedo no nos va a dejar avanzar en la parte espiritual. Miren, iglesia, que la relación con Dios es muy importante. Hagamos una cosa: dejemos los vicios de la carne, del pecado, y comencemos algo nuevo en Cristo hoy. Íbamos a mandar a hacer unas batolas para todos, ponérselos a todos unas batolas blancas, pero no nos daba, para que salieran todos vestidos hoy diferentes de este lugar, con una nueva vestidura, iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el vivir en la carne, ¿qué significa? Muerte. Y yo no creo que ninguno de nosotros nos queramos morir y por una vida eterna. Amén. El deseo de hacer lo malo viene por la ausencia de hacer lo bueno. ¿Sí ven, iglesia? Aquí hay una palabra. Hay una palabra donde Pablo dice: donde Pablo nos habla, dice: el deseo de hacer lo malo viene por la ausencia de hacer lo bueno. Amén. No hacemos lo bueno, sino que hacemos lo malo porque hay ausencia en nuestro corazón de hacer lo bueno. ¿Sí me hago entender? No estamos pensando en hacer lo bueno y por eso hacemos lo malo. Pero en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestros pensamientos, tienen que haber pensamientos de hacer lo bueno para no hacer lo malo. Amén. Y entonces Pablo nos hablaba de esto, de que nosotros, hay veces nos pasa eso. Por eso es muy importante obedecer al Espíritu. Cuando nosotros no obedecemos al Espíritu, los deseos de hacer lo malo se van a aumentar. Nos van a invadir ese deseo de hacer lo malo. Entonces, cuando nosotros tenemos ese deseo de hacer lo bueno y aparece la carne a colocarnos el deseo de hacer lo malo, no va a pasar nada malo ahí, porque ya nosotros estamos fortalecidos en el Espíritu y ya en nuestra mente, en nuestro corazón no está para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. Amén. Y el apóstol Pablo nos habla ahí en una palabra acá en Efesios sobre esto. Amén. Muchas personas caen en tentación porque están debilitados, porque no tienen fuerza, porque la carne los debilitó espiritualmente. Amén. ¿Saben una cosa? Mucha gente no es capaz de decirle no a la carne porque están debilitados espiritualmente. Yo les conté hace 8 días de un mal muy espiritual, que fue y le habló a un pastor y le dijo: pastor, estoy fortalecido, vea, estuve con una mujer desnuda en la cama pero no le hice nada, y aquí estoy, vea, fortalecido. Ya había cometido adulterio. En la época de la ley era cuando te acostabas con la otra, pero ahora aún con el pensamiento y la mirada ya se comete el adulterio. Por eso yo les decía ahora que hoy en la gracia es más delicado. La gente dice: no, es que ya Cristo murió por mí, entonces
Ya Él perdonó todos mis pecados. Sí, Él los perdonó. Y como Él ya nos perdonó, pues nosotros nos tenemos que alejar del pecado porque ya nos perdonó. Y no podemos seguir quedando ahí sumidos en el pecado. ¿Sí ven? Entonces nosotros, iglesia, el Señor nos está hablando hoy de que tenemos que vivir en el Espíritu. El Espíritu es el que nos va a dar la fuerza de decir no a la carne. Amén. Y la carne se va a vencer ¿desde dónde? Desde el Espíritu. De nuestro espíritu a través del Espíritu Santo. Amén. Nosotros, iglesia, el Señor nos está llamando. Vea, yo les voy a decir algo. Acá hay personas que están flojos en la oración, personas que no oran, personas que no leen la palabra, personas que no se instruyen. Amén. Usted pueda estar al borde de cometer un error y a usted le puede llegar a alguien a decirle: no, hermano, no haga eso. Hey, vida, no lo vas a hacer, hombre. Vení, aquí. Pero entonces la carne lo hace tirar. La carne, porque espiritualmente estaba débil. Amén. Ustedes no ven que hay personas que dicen: no, es que yo vivía en una casa de 3 pisos. Y uno todos los días para arriba y para abajo en esos 3 pisos. Ya me siento hasta débil. Más bien conseguimos una casa de un solo piso para no estar para arriba y para abajo, porque ya las rodillas se siente uno débil estar subiendo y bajando escalas. Eso mismo pasa con la parte espiritual. Si no la estamos alimentando, nos debilitamos y nos coge la carne y nos revuelca. Amén. Hoy vamos a salir con una nueva vestidura acá. ¿Quiénes quieren una nueva vestidura en Cristo? La única manera de que nosotros no nos rendimos a la carne es cuando nos rendimos al Espíritu Santo. La carne te quiere obligar a hacer cosas malas, pero no las vas a hacer porque estás fortalecido en el Espíritu. Amén. Nosotros necesitamos ser libres de muchas cosas, y la carne nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer. Pero cuando se cometen esos errores y esas cosas, ahí es donde entramos a hablar y decir: no estaba lleno del Espíritu Santo, estaba débil en el Espíritu. Mire, yo les digo que es más delicado ahora, pero a la vez tenemos una ventaja, que tenemos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a convencer. Pilas que eso es la carne. Amén. Se sorprende uno, iglesia, porque he visto personas, en estos días me ha tocado gente que uno veía lo más de espirituales. Oye, es que en estos días, oiga, un man pero espiritual. Y un día le dije a Dios: Señor, yo quisiera ser como este man. O sea, una espiritualidad. Cuando en estos días me dice un amigo: hey, hay que orar por fulano. Y yo: ¿qué pasó? Me dice: dejó a la esposa y se fue con otra. Y yo: Señor, yo ya no quiero ser así tan espiritual. O sea, como tan fácil. Cuando uno toma una decisión de esas, es porque lo cogió la carne y le pegó una revolcada. Porque eso no es decir: usted está muy bonita, entonces que nos vamos a ir a vivir juntos. Venga, vamos de una, vamos, pum. Eso no es así. Eso es con el tiempo que comienza el coqueteo, la mirada, ya la salidita a cenar. Amén. Y la conversadita, piquitos van, vienen, abrazos. Y ya luego las tocaba final para la esposa y los hijos, porque son los que más sufren. Bueno, listo, vamos a conseguir un apartamento, y nos fuimos. ¿Dónde estaba la parte espiritual? Si nosotros estamos en el Espíritu, le pueden presentar lo que sea a la carne y usted ahí no se va a mover. Va a mantener firme con Dios. Amén. Sencillo. No me alcanzó el tiempo. El Señor rompió las cadenas que nadie pudo romper. El Señor nos da las fuerzas para decir que no, desde lo más profundo de nosotros, decirle no al mal. Amén.
porque el mal está en la carne. Amén. Iglesia, y por último le voy a leer algo. Romanos 8, 1, 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Para nosotros no hay ninguna condenación, porque esta iglesia fuego de Dios va a comenzar hoy a vivir en el Espíritu. Amén. Entonces no podemos fingir de que somos muy espirituales, de que estamos llenos del Espíritu Santo, de que la carne no tiene dominio sobre nosotros. Amén. Si tú le obedeces al Espíritu Santo, vas a poder vencer la carne. Usted dice, uy, pero es que yo soy muy débil en esta área. Fortalezcase en el Espíritu. Yo no puedo comer torta, y yo era feliz comiendo torta. Y entonces cuando pasan épocas especiales, uno ve esas tortas ahí. ¿Sabe qué? Yo ya veo eso como si fuera un pedazo de cianuro ahí, o cianuro. Yo miro eso y digo, a mí eso no me sirve. ¿Por qué? Porque yo sé que si me como un pedazo de torta, pues me va a hacer mal. Pero entonces yo no me puedo dejar llevar por la carne y decir, uy. Usted no le ha tocado que le dicen a uno, no, pues que una vez al año no hace daño. Sí puede hacer daño. Es como si usted le dijeran, no, pero fornique hoy, una vez al año, eso no hace daño. Esos vicios quedan atrás. Para mí, cuando comía toda esa repostería, eso era un vicio. Entonces yo digo, esto es carne. Sale, chao, carne. Y sale. Ahora, recuerda que para los que estamos en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Yo voy a retar a alguien, valientes, que digan, ¿sabe qué, pastor? Necesito una oración porque hoy necesito salir con una vestidura nueva. Y yo te invito a que pases acá. No nos dé pena que a todos nos ha tocado pasar por la carne, iglesia. Carne.